Eso que llaman pueblo es lo que vimos ayer en las calles, ¿no? Digo, más allá de las pertenencias partidarias, cualquiera que simpatice con el campo popular vive la jornada como la de ayer, como la del 17 de octubre, como una fiesta del pueblo trabajador, del pueblo laburante, ¿no? Y esa alegría es la que se volcó a las calles luego de varios intentos de hacerlo a través de una plataforma. Hay que decir, algunos estaban decididos desde temprano de que iban a salir en caravana, ya lo sabían, ¿eh? Otros lo decidieron después en el transcurso, un poco embroncados ante la imposibilidad de hacerlo a través de la plataforma. El 17 de octubre de 2020 será también una fecha que quede registrada en la historia por un montón de cuestiones, por este contexto de una pandemia terrible. Insisto, no está tanto en agenda, me gustaría que estuviera mucho más presente porque debemos seguir teniendo conciencia de lo terrible que es este virus y de lo terrible que es que estemos contando muertos y que lo hayamos naturalizados. Un contexto signado además por una deuda y una crisis feroz y por esta manifestación digital que finalmente no fue, digo, todo esto, esta mixtura en lo que fue el 17 de octubre 2020. Un día de la lealtad que explotó finalmente, como se preveía, en las redes, también en la calle. En las primeras horas del día, unos 7 millones de argentinos y argentinas intentaron entrar en la plataforma virtual en la que iban a poder manifestarse, aunque finalmente no fue posible. Digo, el número es todo un dato. 7 millones de personas intentaron hacerlo a través de la plataforma. Todavía, con el eco de las bocinas sonando en gran parte del país, es posible marcar algunos errores y fortalezas de la fecha histórica y del momento que nos toca vivir. El factor comunicación sigue siendo una deficiencia en el frente. Las vicisitudes de ayer para lograr que funcione esa plataforma pensada para el 17 a modo virtual viene a ratificarlo. Según señalan desde la organización, las dificultades devinieron de un ciberataque. Lo cierto es que era una posibilidad altamente probable. La potestad del manejo de las redes y el mundo digital es hasta aquí dominio, sobre todo opositor. Hay una red que excede incluso a la República Argentina en la que la derecha descansa para generar tendencias, para replicar fake news, hacer campañas sucias, disputar sentido, básicamente eso es lo que hace atacar, desgastar a los gobiernos, a las figuras populares. ¿Por qué no sospechar que podrían utilizar esa plataforma para boicotear la única movilización en tantos meses para respaldar al gobierno del frente? Si es que es esto lo que ocurrió, ¿no? También pudo haber ocurrido que esta cantidad de gente que estamos mencionando, estos millones de argentinos que querían ingresar en la plataforma, bueno, hayan ocasionado un colapso. Lo dirán seguramente en los próximos días quienes están evaluando eso. La consecuencia ante esa imposibilidad de expresarse, digo, esto también, claro, dicho el día después es fácil, ¿no? Hizo que muchos salgan a la calle, optaron por salir a la calle más allá de que era una recomendación que no estaba dada, todo lo contrario, el presidente pedía que por favor en este marco de pandemia cada uno se quedara en su casa, porque si está mal para unos, por supuesto también está mal para otros. En términos generales hay que decir, no se bajaron de los automóviles, la mayoría, ¿no? Respetaron las recomendaciones y de todas maneras pudieron expresarse políticamente, que era lo que venían esperando desde hace tanto tiempo. Durante la jornada los medios del poder realizaron escuetas coberturas en las que presentaron una fecha tan histórica como la del peronismo, histórica para el país además, como una respuesta a los banderazos de la oposición, el antibanderazo, lo equiparaban a las movidas macristas, citando por ejemplo a una Patricia Bullrich, previsiblemente objetando las manifestaciones en la vía pública. Tanto quisieron equiparar la jornada popular con los banderazos de un grupo minúsculo que hasta encontraron a un diputado, estuvo un ratito nomás online, después desapareció, encontraron a un diputado que se animó a tirar que Macri es al PRO lo que Perón al peronismo. Sí, fue el título y estuvo ahí entre las primeras noticias. Generosas comparaciones entre líderes, entre movimientos y entre manifestaciones, demasiado generosas, les diría. Eso que se palpitaba en el aire
desde temprano, desde el día anterior incluso, y en las calles después, es una mística que a la derecha le resulta totalmente ajena y que nunca tendrá. La idea de un sueño de país que puede expresarse abiertamente porque es colectiva y no es en contra de nadie, puede decirse, puede gritarse, puede ser bandera. El sentimiento del esfuerzo colectivo para el bien común. La alegría y el amor, eso también están presentes en este tipo de manifestaciones que jamás van a encontrar en los banderazos del odio. Eso que estaba en las calles es lo que tanto rechazo le genera y tanto miedo también. Es eso que se llama pueblo. El acto tuvo la rareza esperada, lógicamente, el acto oficial, ¿no? Poca gente en el salón para respetar las medidas de prevención, rostros con barbijos y un discurso que, una vez más, es dialoguista, es tendiente a cerrar la grieta. Rescató a Alberto Fernández el espíritu del peronismo, el espíritu de aquel 17 de octubre de hace 75 años, trazando paralelismos entre las demandas de entonces y las actuales. Hay y muchos, ¿no? Quizás es interesante también buscar paralelismos y traer a la mesa lo que fue el 17 de octubre del año pasado. Está bastante cerca, el del 2019. Hace poquito hablábamos de esa jornada, incluso rescatábamos algún audio. Las necesidades de entonces y las necesidades de ahora. El acto de 2019 fue la consolidación de la unidad del PJ, del Frente de Todos, ¿no? Que excede incluso al PJ. Después de mucho tiempo se dio un solo acto, todos detrás de la idea de que el único enemigo es el neoliberalismo y fundamentalmente detrás de la idea de que ganar la elección era solo el comienzo, eso estaba en claro. Lo más complejo vendría después. Por supuesto que nadie imaginó qué tan complejo sería, ¿no? Ya parecía el panorama bastante preocupante, pero para el gobierno de Alberto Fernández, a 10 meses de gobierno, está claro que el desafío todavía está por venir con esta pandemia que se ha sumado y con la especulación, por supuesto, del poder real todo el tiempo. En aquel acto, Cristina también tomó la palabra. Es verdad que ayer no había grandes expectativas acerca de la presencia de la vicepresidenta en la CGT, nadie lo esperaba, algunos especularon hasta último momento con algún videíto o alguna aparición virtual que finalmente no se concretó. Es una ausencia demasiado grande como para no expresarla, como para no hacer referencia, más allá de que era esperada, ¿no? De que se esperaba que no estuviera, independientemente de los motivos. Una ausencia con mucho peso. Evocar los últimos años de la historia política argentina alcanzan para explicar la importancia que tiene la figura de esa mujer, que en un mundo aún absolutamente virulento para con las mujeres que disputan poder, me refiero al mundo de la política, contra todo pronóstico, logró en tiempo récord juntar a un sector popular que estaba muy atomizado, algunos incluso muy hostiles para con su figura, y avanzar en una campaña épica, con un libro bajo el brazo y eligiendo un candidato que le acompañe como presidente, no como vice, como presidente. ¿Cuántas veces ocurrió eso en la historia? Aunque a los medios les encanta tildarla de intransigente, eso es anteponer las necesidades del país al ego que cualquier líder o lideresa tiene. Anteponerlo para armar una estrategia acorde al contexto. Cristina supo y sabe también correrse de la escena tanto como para dejar gobernar y que no se ponga en duda en lo posible la figura presidencial. Quizás algo de eso también hubo en la jornada de ayer. Pero Cristina es, y lo sabemos, el espejo donde decide mirarse a la derecha todo el tiempo para reafirmarse. Es la figura en la que descargan todo su odio. Imaginemos qué tanto más complejo hubiera sido para Alberto Fernández gobernar, fortalecer su imagen en estos meses convulsionados con una Cristina de perfil mucho más alto. La presencia de la vicepresidenta, aún estando ausente en el acto, es un dato más de la jornada. El gobierno insiste en el discurso, Alberto Fernández insiste en dejar el odio de lado, una premisa bastante compleja, y buscar la conciliación con aquellos sectores que de ninguna manera quieren conciliar.
Lo demuestran a diario, lo demostraron esta semana en el coloquio IDEA, los referentes de empresas que públicamente expresaron más que sus ideas o sus diferencias, sus preferencias políticas y su incomodidad con este gobierno. Lo demostraron los productores que no liquidan a pesar de la baja en las retenciones y los que especulan a la espera de una devaluación, lo simplificaba recién Letcher cuando hablaba de economía. Probablemente en algún momento el gobierno deba dejar de buscar la gracia de estos sectores que jamás acompañarán, lo que no implica, y esto está claro, posicionarse en contra. A pesar de los esfuerzos para contener la pandemia en los sectores más vulnerables, para contener la miseria, ¿no? Eso es lo que está haciendo el gobierno desde el primer mes de la pandemia, tratar de contener no solamente los contagios, sino también el avance de la miseria y de la pobreza. A pesar de estos esfuerzos, se van acumulando en la agenda temas que eran urgentes hace un año y que lo siguen siendo. Tarifas, inflación, políticas que apunten a redistribuir la concentración de la riqueza. También es urgente la discusión de la legalización del aborto en el Congreso. Es urgente la legalización del aborto en el Congreso. Sobre algunos de estos temas se dieron anuncios en la semana. Hay algunos desencuentros comunicacionales que se dan hacia afuera y hacia adentro. Y en la semana se escucharon, además, con fuerza, voces de economistas afines al gobierno, pidiendo no afianzarse solamente en el discurso político y empezar a tomar decisiones más firmes en el plano de la economía. Quizás sea hora de avanzar sin pedir permiso. El permiso ya se lo dieron en las urnas el año pasado los votantes, y en cierto modo ese permiso se ratificó ayer. Los manifestantes en redes y en calles son eso también. Son la demostración de un poder que se mide con otros poderes, con el poder de los dueños de las plumas, de los micrófonos. Una demostración genuina de poder que quizás también funcione para que el gobierno tome fuerzas para reforzar su agenda en medio de esta pandemia y, claro, pueda tomar también la iniciativa con este respaldo. Enfrente hay una derecha exaltada, pero sin líderes claros. Un expresidente que pretende una campaña agresiva con entrevistas arregladas, guionadas, editadas, para poder posicionarse un poco mejor antes de que avancen causas en su contra y antes de que se publique un libro que aparentemente lo deja en jaque, lo tiene nervioso. La jornada de ayer fue además la ratificación del modelo de país que los argentinos eligieron hace un año. La Argentina de los derechos por sobre la de los negocios y la especulación, la de la igualdad y la solidaridad por sobre la Argentina del individualismo y la meritocracia, la de la ciudadanía manifestándose genuinamente por sobre la de los trolls. Esa es la Argentina que en definitiva todos estamos esperando.